Hola, muy buen día y bienvenidos a este video sobre el curso de Sistemas de Información Geográfica. El día de hoy voy a discutir lo que son los rasters y voy a también a mostrarles otras formas de representación de superficie. Lo que vamos a hacer entonces es primero definir qué es un raster. Vamos a ver diversos formatos que maneja ARMAP. Afortunadamente ARMAP maneja varios formatos de rasters que pues se han usado extensivamente a lo largo del tiempo por diversas instituciones como la NASA o por ejemplo la NOAA, eh, y que de alguna manera R tiene herramientas para poder manipular estos formatos. Vamos a ver también cómo está constituido un raster dentro de ARMA, como hicimos en la ocasión anterior con los vectores. Vamos a explorar cómo está constituido un raster en ARMA, en ArcCatalog y también en Windows Explorer. Y por último, voy a hablar con ustedes de algunos otros formatos de representación de superficies que podemos usar, además de los rasters. Entonces, como habíamos platicado brevemente en el video anterior donde discutimos rasters y vectores, un raster básicamente es una matriz, la podemos conceptualizar como una matriz eh, en donde cada elemento eh, tiene un valor numérico. Entonces esto es una cuadrícula o una malla o una matriz, eh, tiene todos estos píxeles o elementos y a cada uno de ellos se le asigna un valor. Estos, por ejemplo, pueden ser usados para, o son generalmente usados para representar campos numéricos o variables que son continuas en el espacio, como puede ser lluvia, como puede ser temperatura, presión de superficie, o si estamos hablando de imágenes satelitales, sería el valor en algún rango del espectro electromagnético. Y de esa manera nosotros podemos representar cómo está distribuida una variable espacialmente. Lo que hacemos entonces es que tenemos un dominio y lo dividimos en una cuadrícula, supongamos que esta es nuestra área de estudio, la dividimos en una cuadrícula y después a cada píxel se le asigna un valor, el valor de la variable que nosotros estemos estudiando. Entonces, una vez que ya se tiene como relleno esta matriz con valores, si fuera el caso, por ejemplo, de un modelo de elevación digital, este valor va a ser mayor en los casos en la que elevación es mayor, por supuesto, y entonces va a constituir eh, la elevación de un punto alto. Si en este caso, por ejemplo, tenemos un valor mucho más bajo, estaríamos hablando de un punto relativamente más bajo y eso a mí me permite caracterizar cómo está la elevación en una zona determinada, como podemos ver en este dibujo o en este de acá. Pero adicionalmente, en imágenes satelitales, por ejemplo, ahí no estaríamos hablando de elevación, a lo mejor estaríamos hablando por ejemplo, de un índice de vegetación, en el cual nosotros estamos definiendo qué tan saludable se encuentra la vegetación mediante un valor. Y entonces ese valor puede ser representado adicionalmente con un color también, para darle un poco como de facilidad de interpretación a los usuarios. Entonces estos valores a lo mejor o muchas veces nosotros vemos imágenes y no vemos estos valores, ¿no? Lo que vemos son colores, pero detrás de esos colores siempre hay un valor. Y en el caso de fotografías, por ejemplo, en nuestros celulares, también son las imágenes que tomamos en una fotografía, son rasters también. Son tres rasters, básicamente uno de ellos está en el rojo, el otro está en el azul y el otro está en el verde, y después esas imágenes se combinan, esas tres rasters se combinan para dar una imagen en color real.
Y como les decía, aunque vemos colores y no vemos los valores directamente, y muchas veces tampoco vemos los píxeles, en realidad en esas imágenes que nosotros tomamos en un celular o en imágenes satelitales también con las que nosotros trabajemos, realmente lo que hay detrás de esas imágenes, hay una rejilla y en cada rejilla se ha asignado un valor. Ahora bien, Esri trabaja también con rasters, como ya lo hemos platicado, y una de las cosas agradables de este software, ARMAP o ArcGIS, es que maneja muchos formatos de rasters. Maneja estos que he listado aquí. Por ejemplo, esto de hecho lo tomé de un toolbox de transformación de rasters de ARMAP. Y pueden ustedes ver que maneja formato BIL, BIP, BMP, BSQ, GIF, GRID, GPG, TIFF, PNG. Y de hecho a lo mejor ustedes reconocen algunos de estos formatos como el JPG, que es muy común para imágenes. El TIFF también en algún momento fue muy común para imágenes. Actualmente se está usando mucho el PNG. Y estos formatos son formatos de imágenes, porque como les había comentado, detrás de toda imagen, inclusive un screenshot que ustedes tomaban de la pantalla, hay detrás, hay píxeles y hay valores. Entonces, estos se pueden implementar en un sistema de información geográfica, porque al final de cuentas son rasters. Los formatos BIL, BIP, BMP, BSQ se usaban mucho para imágenes satelitales. El formato TIFF lo he usado yo mucho en modelos de elevación digital. Hay varios productos que se distribuyen en este formato que son modelos de elevación digital. Está el formato de ENVI también. Y además de estos formatos que digamos que en algún momento definieron o propusieron algunas agencias científicas internacionales, Esri también tiene su propio formato de raster. Entonces existen una gran variedad de formatos de raster. Y ahora les voy a mostrar alguno de ellos. Pero adicionalmente de todos estos que están aquí listados son formatos binarios. Además de esto, eh, ARMAP maneja un formato adicional que yo considero que es bastante útil para los usuarios en caso de que quieran crear por sí mismos un propio raster y subirlo a ARMAP. Y ese formato es el formato ASCII. Este es un formato de raster que puede crear cualquier persona en un editor de textos de manera muy sencilla. eh, y lo que les pide o la estructura que tiene es como la que les muestro en esta imagen. Les pide un encabezado en el cual se dice cuántas columnas tiene, cuántas líneas tiene, las coordenadas de la esquina inferior izquierda, tanto en longitud como en latitud, el tamaño de la celda, que quiere decir cuál es la longitud del píxel, de un lado del píxel. Después podemos definir una bandera de no datos, es decir, un valor que va a significar que no existe información, y después vienen ya los datos per se. Aquí, por ejemplo, podemos ver una secuencia de valores y cada uno de estos valores en esta línea es, digamos que, eh, el valor para un píxel en la horizontal, en una misma línea. Después, conforme nos vamos moviendo hacia abajo, es como vamos pasándonos a las siguientes líneas, pero aquí, a pesar de que fuéramos hacia abajo en el archivo, en realidad en el raster estamos yendo hacia arriba en la vertical. Vean cómo aquí vienen algunas banderas con -999, que es la bandera que yo definí como no data, y eso le estaría indicando a ARMAP que en este lugar no conocemos los valores de la variable. Supongamos que este es un raster de elevación digital, es decir, de elevación. Un posible ejemplo de qué serían estos -999 es posiblemente que fuera una región oceánica, ¿no? Este podría ser el continente y esta podría ser un cuerpo
de agua. En ese caso pues no tenemos elevación, y yo lo que haría es indicarle con menos 999 a ARMAP que no existe un valor. Entonces esa es la utilidad de definir una bandera de no datos en un raster. Y así como esta estructura, básicamente estos son como los elementos más básicos que contiene o que debe de tener todo raster para poder yo manejarlo dentro de un sistema de información geográfica. Y al final de cuentas, todos estos formatos que aquí les mencioné, en formato binario y a lo mejor con una estructura diferente, deben o van a contener toda esta misma información. Cuántas líneas tiene, cuántas columnas tiene, las coordenadas de alguna esquina, y para que después, y el tamaño de un píxel, de manera que después puede ir definiendo la ubicación de todos los píxeles que se encuentran dentro del arreglo. Es posible que también venga una bandera de no datos y después ya viene toda la información contenida en estos archivos. Una de las razones por la cual se trabaja en formatos binarios es porque generalmente son mucho más compactos que los formatos de tipo ASCII. Entonces, esa es la razón básicamente por la cual se prefiere trabajar con datos binarios. Pues evidentemente resultan menos amigables al usuario, pero si estamos hablando de información satelital, modelos de elevación digital, si estamos hablando de datos diarios por periodos de 20, 30, 40 años, evidentemente la carga de información o el tamaño de los archivos se vuelve enorme. Muchos de esos archivos son globales también, o sea, las instituciones que los propusieron trabajaban con datos globales, entonces eran archivos demasiado grandes y por eso es que se decidió trabajar con archivos binarios. Eh, bueno, entonces básicamente tenemos estos que son formatos binarios que maneja Esri. Después tenemos este que es el formato ASCII, y además de eso Esri también maneja algunos formatos de uso científico como es NetCDF. NetCDF básicamente fue planteado por agencias meteorológicas, y se considera un archivo de uso científico. Y aquí también el reto para las agencias meteorológicas era distribuir una gran cantidad de información. Muchas de estas variables otra vez se encuentran distribuidas alrededor del mundo. Originalmente provienen de modelos atmosféricos y no contienen nada más una variable, sino decenas de variables: precipitación, lluvia, humedad relativa, presión atmosférica a diferentes niveles, y entonces, y por muchos años, a cada 6 horas, por ejemplo. Entonces son archivos enormes, y una de las formas en que se decidió, entonces se tuvo que pensar cómo distribuir esta información de manera práctica, usando internet, y se encontró que era una buena forma. Se propuso este formato de archivo que es NetCDF, y que básicamente pues tiene la habilidad de contener bloques de variables, no nada más de forma espacial, sino también ya con la coordenada del tiempo. Entonces, básicamente también es otro formato que afortunadamente maneja ARMAP, y que pues es bastante conveniente, ¿no? Que podamos manejar todo este tipo de información dentro de un solo software. Ahora lo que me gustaría hacer es mostrarles cómo se ve un raster dentro de un explorador de Windows. Para esto, en la carpeta que tenemos D01 viene un raster. Lo voy a explorar primero dentro de ArcCatalog, y aquí en ArcCatalog ustedes van a encontrar, además de estos son los shapefiles, ¿no?, que discutimos la ocasión pasada, en la que hay líneas, hay puntos y hay polígonos. Y por otra parte, aquí aparece un archivo que tiene este formato de rejilla o de matriz. Este sería un raster, inclusive aquí me lo describe como tal, raster dataset. Y aquí yo podría ir a propiedades y ver la información sobre este archivo. Aquí me dice dónde está almacenado, y aquí
me dice lo que les había yo comentado, me dice cuántas columnas tiene y cuántas líneas tiene. Después viene el número de bandas. Esto es porque en algunos casos cuando se trabaja con información satelital se tiene más de una banda del espectro electromagnético. Por ejemplo, puedo tener la banda del rojo, del verde, del azul, puedo tener el infrarrojo cercano. Entonces podrían ser varias bandas. En este caso solamente tengo una. De hecho, este SRTM es un archivo es un modelo de elevación digital, precisamente del SRTM, que es el Shuttle Radar Topography Mission. Aquí otro aspecto que es muy importante es el tamaño de la celda. Me dice que es .00083333. Esto en metros vienen a ser 90 metros, el tamaño del píxel en este modelo de elevación digital. El SRTM es un producto satelital público que ustedes pueden usar, es un modelo de elevación digital de excelente calidad. La resolución quizá no es tan buena, pero es gratuito, entonces es un buen producto si no contaran con algún otro. Aquí me dice el tamaño, el formato, ya sabemos que es grid, en este caso grid es el formato de ARMAP, así le llama grid. Después viene el tipo, un poco de información sobre el tipo de información, cómo está siendo almacenada, y el campo o la bandera que yo estoy usando para definir no datos, que es un valor negativo muy alto. Después viene las extensiones del raster, lo que sería la coordenada de la latitud superior, la coordenada de la latitud inferior, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Viene también, al igual que en los vectores, las proyecciones geográficas que tiene. Y por último viene un poco de estadística sobre los valores que yo tengo contenidos en este raster. Sería, por ejemplo, el mínimo, me dice que tengo un valor de menos 21, como máximo la elevación que registra es 4.208 metros, la media es 671 y la desviación estándar es 700. Entonces, esta es información que sobre mi raster. Vamos a ver de qué he estado hablando. Vamos a ver este raster en ARMAP. Entonces, simplemente lo voy a añadir aquí. Este sería el raster del SRTM. Voy a cambiar la paleta para que puedan ustedes ver un poco más claro cómo se ve la información. Esto es Guatemala, básicamente. Estos lugares de aquí serían las partes oceánicas y que deberían estar caracterizadas como no data, ¿sí? No tenemos elevación allá. Tenemos lugares muy cerca del océano que deberían tener una elevación muy baja, en este caso 10 metros, y lugares de una elevación muy alta representados en blanco, en este caso valores que van por 3.569 metros de elevación. Aquí también yo podría identificar o ver las propiedades de este archivo en source, una vez más como en los vectores, e igual me va a decir cuántas líneas, cuántas columnas, el tamaño, y es básicamente la misma información que ya habíamos discutido anteriormente. Ahora bien, como les decía, esto al igual que una imagen que tomamos con el celular, parecería que es un archivo continuo, no se ven discontinuidades. Sin embargo, si hacemos zoom y hacemos más zoom y hacemos más zoom, eventualmente ustedes van a ver que este raster efectivamente está conformado por píxeles. Este sería un píxel, este sería otro, y cada uno de estos píxeles se le ha asignado un valor. El lado del píxel, en este caso, lo podemos aquí revisar para ver cuánto mide. Vamos a poner en metros. Y les había dicho que debería ser de 90 metros. Y efectivamente vemos que es de aproximadamente 90 metros el tamaño del píxel. Que más bien, cuando digo el tamaño del píxel, me refiero a cuánto mide el lado, ¿no? El lado del píxel. Alguna gente también le llama resolución.
la resolución del píxel sería de 90 metros. Ahí podríamos entrar en un debate un poco, pero sí es terminología que se puede emplear para describir el tamaño del píxel. Ahora bien, en el caso de vectores, yo les había comentado que está constituido por varios archivos, ¿no? Un vector. En el caso de este raster, es un poquito más complicado de ver cómo está conformado, porque efectivamente, si ustedes ven este directorio, van a ver que hay algunos archivos aquí que también, digamos que ARMAP eh, tiene estructurados estos archivos de manera que están conformados por varios archivos que comienzan con el mismo nombre. La única diferencia es que además de archivos, también existen algunos subdirectorios. Estos subdirectorios forman parte del raster. Entonces se vuelve todavía un poco más complicado la estructura de un raster. Eh, Básicamente, si entramos a este directorio, que es el que tiene el nombre del archivo, aquí van a encontrar información del raster, o los archivos que conforman el raster, mejor dicho. Y el archivo más importante en este caso pues sería este, que es el .adf, es el archivo más grande, son 110 megas, y es el archivo que básicamente contiene todos los valores de los píxeles, ¿no? Vemos que es un archivo relativamente pesado con 110 megabytes. Pero en este caso lo importante es darse cuenta que realmente la estructura de un raster es compleja, no está conformada solamente por un archivo, como lo sería un JPG, por ejemplo, o un PNG, sería básicamente un archivo que sería la imagen. Y además, más adelante, cuando veamos el tema de referencia de imágenes, van a ver que para que yo pueda cargar una imagen a ARMAP y tenga una referencia geográfica correcta, se le crea adicionalmente un archivo que contiene la información de la proyección geográfica. Pero en este caso, digamos que es un raster en el formato de ESRI, como les mostré, pues son varios archivos. Bueno, entonces, además del formato raster, existen otros métodos de representación de superficie. El método que mencionamos, el raster, es como este de acá. Tiene una área y esa área la divide en una retícula y a cada píxel le asigna un valor. Este bien podría ser un modelo de elevación digital. Y entonces los valores representarían la elevación en cada uno de esos píxeles. Pero tenemos otros formatos. Por ejemplo, tenemos las cartas de elevación en México que publica INEGI. Y en esas cartas de elevación lo que hacen es representar la elevación con líneas, isolíneas también les llaman, o líneas de contorno. Y en ese caso, esas líneas lo que representan es que a lo largo de toda la línea yo mantengo la misma elevación. Y entonces, de esta manera, yo también podría estar representando una superficie. En el caso de ARMAP, esto se podría representar como un vector, entonces, pero de cualquier manera corresponde a una superficie. ¿Okay? Tenemos una forma adicional que podría ser que yo el dominio que estoy estudiando lo divida eh, como si hiciera una especie de sampleo o muestreo sistemático. Y entonces defino que cada cierta distancia voy a tomar una muestra. Y entonces a cada uno de esos puntos en los cuales yo he estado tomando muestras, le asigno el valor de la elevación. Esto también podría ser una forma de representar o de capturar el modelo de elevación digital que se encuentra en la realidad. Y esto también en ARMAP lo podría yo representar con un vector. Lo que haría es de que a cada uno de estos puntos, que sería un shapefile, un archivo vectorial, a cada uno de estos puntos le asignaría yo un campo de elevación, un campo numérico que contenga el valor de la elevación en ese punto. Y estas
tres formas son formas perfectamente válidas y útiles, apropiadas, de representar o de capturar digitalmente cómo se comporta un modelo de elevación digital. Y por último, además de estos tres formatos, tengo un formato que es relativamente nuevo, que son los TINs, que significa Triangular Irregular Network, o redes irregulares de triángulos. En este caso, en realidad lo que se trata de hacer es eh, que yo tengo un modelo de elevación digital, ¿sí? O tengo una zona de interés, y a esa zona de interés que tiene su campo de elevación, y yo trato de crear una red de triángulos, aquí como la que se mira en esta parte, que digamos que cubra toda la pendiente o la superficie envolvente de esta montaña. Y entonces, de esa manera también podría ser factible representar una superficie. Esto, por ejemplo, se usa hasta cierto punto en los videojuegos. Los personajes, por ejemplo, que aparecen en un videojuego, están formados por polígonos, triángulos podrían ser, eh, y cada triángulo se va ajustando, por ejemplo, al rostro o al cuerpo, y forman una red conectada de triángulos que permite capturar la forma de la superficie, ¿no? Entonces, este es otra forma de representar. Por ejemplo, podría ser un modelo de elevación digital, y también, afortunadamente, la maneja ARMAP. Les voy a mostrar cómo se vería, espero que les quede más claro con un ejemplo. Pero básicamente, les decía, este es el modelo de elevación digital de Guatemala. Ahora, para este modelo de elevación digital, nosotros podemos crear el TIN usando ARMAP. Y el TIN, en este caso, yo ya lo creé, es este de acá. Más adelante les voy a explicar cómo crearlo y sobre todo los parámetros que es importante definir para crearlo apropiadamente. Y esto sería cómo se vería el TIN para Guatemala. En estas zonas que son muy planas, básicamente lo que yo tengo es que tengo triángulos muy grandes, porque es muy fácil con un triángulo grande capturar una zona que está prácticamente plana. Pero en estas regiones donde la topografía se vuelve un poco más agreste, entonces tengo que usar triángulos cada vez más pequeñitos para ir capturando las diferentes caras de las montañas y capturarlas de mejor manera. Entonces, a muchos chicos, bueno, lo que ustedes pueden ver aquí es que efectivamente le da un aspecto tridimensional, a, tiene una apariencia tridimensional el modelo de elevación digital, gracias al sombreado que da a los diferentes triángulos el software. Entonces, eso agrada a muchas personas. Además, se le puede poner la banda de colores, nos muestra la elevación. Aquí está la escala. Y eso, pues, de alguna manera permite darse una idea de cómo se comporta la elevación. Y entonces, esta sería otra forma adicional a las que ya les platiqué sobre cómo capturar una superficie. En realidad este TIN lo hice de manera automática, y así es como quedó, pero se puede mejorar bastante para que tenga un mejor aspecto. En este caso quizá la apariencia no es tan agradable porque es una región sumamente extensa con una variación muy alta de elevaciones. Pero en el laboratorio en el que vamos a ver transformaciones de rasters, les voy a mostrar cómo mejorar el aspecto de este tipo de representaciones. Ahora bien, ¿cómo se ven este TIN
dentro de ArcCatalog, por ejemplo. O vamos a ver aquí sus propiedades primero. Vamos a propiedades. Aquí igual me está dando las coordenadas inferior, superior, a la izquierda y a la derecha, las coordenadas extremas. Me dice que es un formato TIN. Y además vienen aquí varios aspectos interesantes. Por ejemplo, me dice el número de nodos, el número de triángulos que están formando mi red de triángulos. El número de nodos básicamente se refiere a los puntos en los que están intersectando triángulos. Después vienen los diferentes triángulos que conforman el TIN y a estos se les llaman límites a los lados de cada triángulo. Entonces, si vamos, por ejemplo, aquí al ArcCatalog, también podemos ver propiedades. Y aquí, una vez más, me indica los nodos, me indica los límites o los lados de cada triángulo y me indica también cuántos triángulos tengo en ese TIN. Después viene lo que serían las coordenadas geográficas también y en Z no he definido nada. Entonces, esa sería una forma adicional para representar superficies, lo que serían los TINs. Como les decía, mucha gente les agrada cómo se ven y es parte de la razón por la que se usan, pero creo que una de las ventajas adicionales que tienen los TINs es que se reduce todavía más el tamaño de un archivo, porque entonces yo ya no necesito almacenar un píxel cada 90 metros, que es una cantidad muy grande de elementos, sino que solamente necesito conocer la ubicación de cada uno de los vértices del triángulo, de los triángulos, y con eso yo puedo ir definiendo el TIN. Entonces, en lugares donde hay zonas muy planas, paso de tener muchísimos píxeles a solamente 3 puntos, ¿no? En esta zona, por ejemplo, debe haber muchísimos píxeles, pero solamente yo estoy representando esta área con un triángulo, porque es una zona muy plana. Entonces se ahorra mucho espacio en disco. Y por ejemplo, en hidrología, se teorizó mucho que esto iba a permitir y facilitar mucho la simulación hidrológica de cuencas, porque precisamente se reducía la cantidad de análisis que se tenía que llevar a cabo. Se reducía la cantidad de información. Sin embargo, la experiencia que tengo es que realmente no se ha logrado materializar esa promesa, ¿no? Realmente sí se logra tener archivos más pequeños, pero hasta donde yo sé, no existen muchísimos o no existen muchos modelos hidrológicos que puedan aprovechar estas características. Pero una vez más, en resumen, lo que podríamos decir es de que una de las ventajas que tienen estos TINs es que podrían permitir reducir la cantidad de información que se almacena, especialmente en lugares donde tengo condiciones topográficas diversas, ¿no? O muy contrastantes, como ocurre aquí. Bueno, entonces básicamente el propósito de este video era discutir con ustedes los diferentes formatos de rasters que maneja Esri, que pudieran ver cómo están estructurados dentro de ARMAP y ArcCatalog y Windows Explorer, y que pudieran ver la información que contienen también, los elementos que son muy importantes para construir un raster, como son las líneas, las columnas, el tamaño de píxel, ese tipo de cosas. Y por último, platicarles sobre formas alternativas de representación de superficies como son los TINs. Espero que este video les haya sido de utilidad y muchas gracias.